Canal N, el poder de la información al momento. El 2017 está reuniendo a las organizaciones liberales más representativas de Latinoamérica, importantísimo. Tiene la finalidad, precisamente, este Congreso de fomentar una agenda temática liberal de impacto en la sociedad civil y de incidencia política en cada país y de igualdad, sobre todo. Birgit Blanc nos acompaña, ella es directora para América Latina de la Fundación Naumann. ¿Cómo está? Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, Karina. Para mí es un placer estar con ustedes aquí. Es paradójico, por no decirlo menos, que se hable de que Lima es sede de una discusión con tanta apertura, cuando hoy mismo, no sé si usted ha tenido oportunidad de ver parte de nuestros noticieros, hoy mismo la presidenta de la Comisión de la Mujer, por ejemplo, estaba defendiendo con sus argumentos a los sujetos que agreden a las mujeres y decía que a veces las mujeres exacerbamos a estos agresores sanos, culpaba a la víctima y protegía al agresor. Entonces yo me instalo en esta situación en la cual, si todavía no avanzamos en eso, pues cuánto trabajo hay que realizar para discutir de aquellos otros temas. Bueno, yo supongo que lo que ustedes están viviendo ahora es algo que compartimos prácticamente en todo el mundo. Yo soy alemana, pero radico en la Ciudad de México y tal vez sepas que en México tenemos un tema muy fuerte de feminicidios, de violencia doméstica y sobre todo en temas de seguridad. Y en las últimas semanas pues nos dimos cuenta de 2 feminicidios de estudiantes en la UNAM. Entonces sí estamos bastante familiarizados con ese tema, desgraciadamente. Y siempre es lo mismo y realmente yo pienso que no solo es un tema de hombres, sino es un tema social. Así es. Porque no solo son los agresores, también ahí existe un entorno social que promueve entonces o acepta ese tipo de violencia. Claro. En eso están también mujeres que de alguna manera justifican o aceptan este tipo de trato de mujeres y ni siquiera se dan cuenta de que sus derechos sean violados. Así es, porque cuando hablamos de una mentalidad machista, no deberíamos pensar que se trata solamente de la mentalidad machista de ellos, ¿verdad? Porque ellos fueron criados por madres que posiblemente también fomentaban esta mentalidad machista. ¿Deberíamos reducirlo solamente a eso como un argumento o también desde los operadores de justicia hay un trabajo muy flojo que se ha venido realizando para impartir precisamente sanciones ejemplares y se tenga una observación mucho más seria con respecto a estos casos? Yo supongo que ahí tienes varios elementos que necesitas ver. Obviamente ahí está un tema de justicia. No hay que pedir, sancionar ese tipo de comportamiento. Hay que reconocer los derechos de las víctimas. Las víctimas también requieren un trato digno, pero también ahí está un tema de educación. Así es. Y un tema social. Entonces ya desde la niñez, en las escuelas, en las familias, necesitas educar a todos tus hijos, a las mujeres igual que a los hombrecitos, que cada persona tiene los mismos derechos y un derecho de no ser violado. Claro, ahora, usted comenta que los niños y las niñas, por ejemplo, tienen los mismos derechos. Bueno, quisiéramos. Ayer fue el Día Internacional de la Niña y estamos hablando de una posición tremendamente menor en la que se encuentran las pequeñas en varios sectores de nuestro país. Aquí en la sierra, por ejemplo, muchas de las niñas no tienen la oportunidad de educarse de la misma manera que un niño porque se piensa que su destino va a ser la casa y que en tanto eso el niño debería educarse. Y todavía es una situación extendida en América, no solamente en América Latina, ¿no? En el mundo entero. Y sobre eso poco se trabaja, ¿no? A lo mejor todavía nos llama mucho la atención, estamos muy preocupados por la violencia, por las denuncias de violaciones y no estamos atendiendo a un sector completamente vulnerado, ¿no? Que son las más pequeñas. Oh, creo que tienes toda la razón. Es un tema muy amplio y obviamente en zonas urbanas todos tienen más oportunidades. En el campo, en zonas marginalizadas, en sociedades tradicionales, todavía existe esta división y este concepto de roles diferentes, pero incluso en un entorno tradicional, social, entonces hay que llamar la atención de que la mujer va a educar a sus niños, a sus hijos. Entonces incluso los hijos de una mujer tradicional tienen más
éxito, oportunidades en la vida cuando la mamá está educada. Entonces, incluso en este sentido, tiene mucho sentido educar a las niñas para realmente hacer una contribución buena a la familia, a la sociedad y también para brindar oportunidad a la persona, ¿no? Entonces, claro. Eso realmente es la base de oportunidades personales, es la educación. Es la única cosa que no te pueden quitar. Claro. Y Justamente además, bueno, hablamos de un sismo, todo sí. te lo pueden quitar. Lo sé muy bien porque acabo de llegar de la Ciudad de México, pero la única cosa que siempre te llevas contigo es tu educación y es tu formación. Bueno, y además, sobre lo que usted menciona, ¿no? La educación de las familias convierte en esas familias, fomenta o un círculo vicioso o un círculo virtuoso, ¿no? Eso sí tienes toda la razón. Se sigue arrastrando, o sea, lo malo que se aprende se sigue arrastrando por desgracia. Sí, y realmente también perdura durante varias generaciones. Hay investigaciones en eso que, por ejemplo, incluso los nietos todavía viven los traumas de sus abuelos y al mismo tiempo también cuando brindas oportunidades es la misma cosa. Y también hay investigaciones que dicen que, por ejemplo, el éxito en la vida y el éxito en la educación de un niño depende de la educación de la mamá, fíjate, no de la educación del papá. Claro. Porque sale de la casa y no tiene la misma influencia todavía en el concepto de familia como nosotros lo tenemos en la educación de sus hijos. Entonces, incluso en este ámbito muy tradicional, es realmente la educación, la formación de la mamá que cuenta. Es curioso además cuando se revelan algunas cifras como el hecho de que el 30% del total de tiempo que una mujer puede invertir en sus actividades, más del 30% lo invierte exclusivamente en la familia. Exclusivamente en la familia. Y comparado con un hombre, con el padre, digamos, de familia, es más o menos entre el 7 y el 10%. Sí. ¿Solo ocurre en América Latina? No creo que eso ¿Y por qué ocurre? ¿Qué dicen los estudios? Pues no tengo todos los estudios, toda la información presente, pero creo que en ciertas partes está cambiando, pero de todas maneras todavía sigue siendo el rol de la mujer, por ejemplo, manejar contactos sociales, mantener a la familia, arreglar la vida familiar. Entonces, la tarea de la mujer en la casa todavía sigue siendo el papel más emblemático y también es algo que nos han enseñado desde chiquita, entonces si nos lo vemos parece como una obligación, ¿verdad? Y cuando hablamos del 30% hablamos exclusivamente de tu tiempo, el 30%, no es que el 70% lo dedicas a otras cosas, también lo dedicas a la familia, pero exclusivamente ese 30% estás completamente entregada. ¿Cómo generamos un cambio? Ya no estamos hablando solamente en responsabilidades de los roles en las casas, ¿cómo generamos un cambio para que la sociedad entienda que debe fomentar precisamente criterios de igualdad, que no tiene que culpar a la víctima, que no se puede proteger a un agresor, que hay que ver a una comunidad tan importante como el LGTBI de igual a igual? Sí, claro. Y no tener prejuicios y no tratarlos como unos parias. ¿Cómo generamos ese cambio? Bueno, yo supongo que sí es un cambio de chip a muy largo plazo, pero empieza con la educación en las escuelas, pero parece también muy importante tener modelos de rol que son positivos. Entonces necesitas a ejecutivas, necesitas a mujeres que sean exitosas en la vida profesional, como profesionistas, como empresarias, como políticas, en los medios para realmente acostumbrar a la sociedad de ver mujeres en otros papeles que solo ama de casa, cocinando y pues... ¿Y qué pasa que no se visibilizan? Pues yo supongo que precisamente los medios tienen allá un papel importante que hacer. Muy importante. También artistas, guionistas de películas, sí pueden presentar ese tipo de modelos, pero la sociedad misma también. Entonces las comunidades podrían hacer un esfuerzo y apreciar el rol, incluso el rol tradicional de la mujer. Y creo que en eso, paso a paso, sí puedes avanzar, claro. Pero es un proceso lento. Y aquí también mencionar, por cierto, que el rol tradicional de una mujer es completamente respetado, pero la mujer es mucho más que ese rol tradicional, ¿verdad? Entonces, cuando solo se muestra esa parte de la vida de una mujer o de un hombre, ¿no?, como proveedor del hogar, pues se está invisibilizando otros aspectos que podrían aportar a una sociedad mucho más dinámica.
¿verdad? Sí. Usted ha mencionado, por ejemplo, la formación desde los primeros años de vida. Aquí se sigue discutiendo en el Congreso si se incluye o no el tema de identidad de género, por ejemplo, porque piensan que si lo tapan, ¿no? Si lo borro, ya no existe, ya no está. No, hago así, ya no está, ya no tengo que verlo, ya no tengo que debatirlo, ya no hay más que hacer. No, creo que ese es también un tema que realmente no le puedes esconder. Y entonces va a salir esta discusión en la mesa, y también es una discusión sana y también una discusión necesaria que hemos tenido en muchos lugares. Y por ejemplo, Alemania justo acaba de pasar una ley del matrimonio igualitario. México es mucho más avanzado en eso, ya tenían varios años teniendo esta ley. En Alemania la misma canciller se opuso mucho a esta ley, pero igual el Parlamento alemán lo aprobó desde hace algunos meses. Entonces sí andamos todavía en un proceso bastante largo, pero por ejemplo ya con los chiquitos en la escuela es también muy importante, por ejemplo, en libros de texto, de presentar tal vez a un hombre haciendo trabajos en la casa, cocinando, Claro. y no solo el hombre sale, trabaja de carpintero, trabaja de médico, y naturalmente la esposa se dedica al Claro. Hombre al fuerte, niño, mujer débil, ¿no? Así es. Es lo que casi siempre se discute. No, ¿no? eso Y es lo que todavía la gente piensa que debe ser así. Ese es el problema, ¿no? eso, y ya te lo enseñan desde chiquito o chiquita. Y entonces cuando ya lo ves en los cuentos de niños, lo ves en películas, en cuentos, en todo el lado, entonces no cuestionas, lo tomas como de siempre, como una cosa natural, Claro. que sea así, y la otra cosa no existe. Pero todos somos personas y tenemos varios aspectos de nuestra personalidad. Entonces todos necesitamos tener ese derecho de desarrollar esos aspectos de nuestra personalidad. Aquí- Y primero eras persona y después mujer, hombre, profesionista, estudiante, artista, lo que sea. Claro. Aquí los colectivos defensores, digamos, de que el concepto de identidad de género no se incluya precisamente en una currícula formativa, en una currícula del Ministerio de Educación, y son respetables sus posiciones, pero debatibles, sin duda, ¿verdad? Señalan que, por ejemplo, si tú incluyes este concepto, podrías fomentar a que los niños se vuelvan gays y que las niñas se vuelvan lesbianas. ¿Que por qué se les va a hablar de eso? ¿Por qué se les tiene que dar la posibilidad de eso en su vida? Como si es que la decisión no partiera casi desde las entrañas y no es que alguien les esté machacando el cerebro para que se conviertan a gays o a lesbianas. Eso científicamente está comprobado como totalmente falso. Ser gay o tener una orientación sexual diferente no es una cosa que desarrollas o Claro, que lo ves en un libro y dices, bueno, o mira, tampoco voy a es una hacerlo. enfermedad, sino Claro. es una condición que para ti es normal y ya la tienes desde el principio. Es una cosa con la que naces, no es una enfermedad ni una condición que decides de alguna manera. Sí, bueno, cuánto todavía por avanzar, y el mundo, por cierto, sigue debatiendo sobre las posibilidades de sociedades con apertura y no de sociedades represivas. Y es sobre eso, sobre lo que deberíamos discutir y entender, ¿verdad? Así que hay que visibilizar el debate y es lo que estamos Claro, proponiendo sí. ahora mismo. Le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado el día de hoy. Este congreso se va a realizar del 12 al 15 de octubre. Correcto. ¿Verdad? Quienes quieran obtener más información o asistir, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden buscar la información en las redes sociales, por supuesto, todo está ahí. Y pues búscalo bajo el hashtag Relial 2017, ahí montamos todas las fotos, la discusión, o en la página web de la misma red, la Red Liberal de América Latina, que es relial.org. Muy bien. Brigitte Lam, directora regional para América Latina de la Fundación Naumann. Muchas gracias por habernos acompañado. Son las Gracias. 5:53. Hacemos una pausa, regresamos con más.